Listo. Bueno, pues una disculpa por la demora en el inicio de esta transmisión, amigos. Eh, Me presento con todos ustedes. Soy el doctor Eden Sánchez. Soy médico psiquiatra, especialista en adicciones. Trabajo en los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues en particular el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre tristeza y depresión y pues qué hacer con ellas en caso de padecerlas, ¿sale? Bueno, primero es importantísimo decir que nuestro sistema nervioso central, aparte de darnos funciones motrices para poder estirar o flexionar una extremidad y poder evitar una caída o para poder sostener algo, y que aparte también nuestro sistema nervioso central nos da sensibilidad a temperatura fría o caliente para protegernos de un daño. También otra función importante del sistema nervioso central es justamente ayudar a la regulación del comportamiento, a la regulación de la toma de decisiones y a la regulación de las emociones. Esto es muy importante en todo caso porque pues a veces no necesariamente le damos el valor que amerita, porque pues son funciones normales. Nosotros no estamos preocupados de una extremidad o de una lesión hasta que no nos duele la parte de nuestro cuerpo que se ha lesionado. En particular, en el caso de las emociones, es muy común que tengamos una parte de reactividad emocional a situaciones cotidianas, pero nos preocupan hasta cierto punto cuando esas emociones llegan a un nivel en el que se está dificultando nuestra funcionalidad. ¿En qué? Pues ahorita vamos a hablar de ello. Por ejemplo, solamente para mencionar la vida afectiva, entonces es un conjunto de experiencias que definen y delimitan la vida emocional de las personas. ¿A qué nos referimos? Bueno, la vida emocional pues requiere, por ejemplo, la sensibilidad a que, bueno, estar alegre, estar feliz, estar triste, llorar. Otro tipo de emociones importantes son el enojo, la ira, ¿de acuerdo? El miedo, la zozobra o el desconcierto. Y, por ejemplo, todo eso también va influido siempre de otros factores importantes como los deseos, las motivaciones, las expectativas que tenemos, o, por ejemplo, las pasiones. Bueno, nuestro balance emocional o sentimental, en todo caso, requiere estar contextualizados en situaciones reales. Si estamos en una situación de desempleo o en una situación de haber tenido un reconocimiento importante en nuestros trabajos o, por ejemplo, tener un estado de gratificación en una relación de pareja, también tiene que ver con los deseos y motivaciones legítimas que pueden tener las personas, por ejemplo, de lo más trivial como tener un reloj añorado o de lo más significativo e importante, básico de la vida como tener una buena alimentación. Bueno, eso o una alimentación suficiente. Eso, por ejemplo, en todo caso ayuda o se modifica por la regulación de las emociones, por esos deseos o esas motivaciones. Otro factor que ayuda al balance de las emociones o de los sentimientos son los sistemas de valores, nuestra creencia sobre aspectos culturales. Por ejemplo, si vivimos en un ambiente quizás más religioso, en donde nuestros hábitos pueden ser de cierta manera regulados por pues el entorno familiar, social, de buenas prácticas inducidas o sugeridas por nuestra religión, o por ejemplo otro tipo de sistemas de valores, quizás con otro nivel de ejercicio de las decisiones. Y por ejemplo también pues la autoimagen o la idea que tiene uno de sí mismo. Por ejemplo, en ese tema de la regulación de las emociones y de la percepción de uno mismo, si uno de alguna manera puede llegar a un punto en el que no se siente del todo satisfecho con la imagen corporal porque uno quisiera ser más alto o uno quisiera ser más delgado, o si uno al contrario se siente de acuerdo con la complexión física que tiene, pues eventualmente uno puede sentir malestares si uno está en desacuerdo, o un nivel de bienestar si uno también al contrario está de acuerdo con lo que uno tiene.
Bueno, por ejemplo, también es importante decir que las emociones dependen de dos factores principales. Siempre pueden haber estímulos medioambientales que van a generar una reactividad y que, por ejemplo, si tenemos una situación intempestiva como el fallecimiento de un familiar, como un despido laboral, como por ejemplo una discusión en una relación de pareja, pues podemos tener una reacción emocional que incluya alguna parte de ese repertorio de emociones que mencioné al principio, entre la tristeza, la ira, la incertidumbre, etcétera, y es completamente normal. Sin embargo, también puede jugar un factor, otro tipo de factores no intempestivos, sino estables en el extremo opuesto, que tiene que ver con nuestros rasgos estables de la personalidad, cómo percibimos al mundo, cómo reaccionamos al entorno y cómo podemos hacer frente a desafíos relativamente cotidianos como los que ya mencioné, la pérdida de un familiar, una situación de desempleo, una discusión de pareja, etcétera. Sin embargo, aunque ya decíamos ahorita que las emociones se regulan por factores estables de nuestra personalidad o medioambientales como una situación nueva e intempestiva, también es importante reconocer que nuestro cerebro, como mencionaba al principio, es un órgano que puede o que siempre va a tender a un equilibrio. Sin embargo, su funcionamiento correcto es importantísimo para tener una buena regulación de las emociones. Por ejemplo, cuando una persona tiene herencia, una carga genética de vulnerabilidad para la depresión, puede ser que una persona sea más sensible a los efectos del estrés y que eso haga que la persona pueda tener un riesgo para tener nuevos episodios de depresión. Sin embargo, por ejemplo, puede haber personas que no tienen esa vulnerabilidad y que a pesar de la suma de factores de estrés, la persona no necesariamente va a reaccionar con una depresión como tal, quizás sí con las emociones transitorias que son parte de nuestro balance de emociones, pero no necesariamente con depresión. Hay una diapositiva que quizás no se puede mostrar en este momento por la cuestión técnica que nos atrasó un poco, pero que hace una referencia de la relación entre los factores de estrés que se relacionan con la depresión y la depresión por sí misma. Y entonces parecería que en los primeros episodios de depresión en la vida de una persona tiene más influencia los factores de estrés psicosocial, es decir, los factores adversos alrededor de la persona, que una vulnerabilidad biológica estricta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en esas primeras etapas de los primeros episodios de depresión somos más sensibles al efecto del estrés externo para esos síntomas que cuando ya somos mayores y tenemos más edad. Bueno, una parte también importante a decir de la diferencia entre la depresión y la tristeza que tiene que ver con el funcionamiento adecuado del cerebro es la comunicación en las diferentes áreas. Por ejemplo, ustedes saben que el cerebro, lo voy a decir como siempre se lo digo a mis pacientes de manera explícita, el cerebro funciona como el motor de un coche que tiene que tener un conjunto de mecanismos de comunicación. Por ejemplo, tiene que haber combustible, gasolina, por ejemplo, tiene que haber agua, tiene que haber líquido de frenos, tiene que haber anticongelante, tiene que haber aceite, etcétera. Para que el motor de un coche funcione adecuadamente, todos esos niveles de esos líquidos del motor tienen que estar dentro de un repertorio, dentro de un nivel adecuado. Sin embargo, cuando un coche se queda sin aceite, por ejemplo, por alguna falla técnica, puede ser que el motor de un coche eventualmente se va a desvielar. E igual pasa con la gasolina o se puede sobrecalentar cuando lo que está fallando es la cantidad de líquido anticongelante. Sin embargo, por ejemplo, nuestro cerebro no depende de sustancias tal cual, claramente, pero sí puede depender, o sí depende de neurotransmisores, se llaman, a las sustancias químicas que comunican unas áreas cerebrales con otras, o unas neuronas con otras. Y esos neurotransmisores son serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, histamina, GABA, glutamato, etcétera, ¿de acuerdo? En particular, cuando una persona tiene depresión, algunos de los más importantemente relacionados con la depresión son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, ¿de acuerdo? Bueno, cuando una persona está triste como una reacción emocional a una situación contingente,
esos cambios en los neurotransmisores no necesariamente son graves, ni grandes, ni estables. Son quizás reacciones emocionales que van a generar un pequeño cambio en los niveles de esos neurotransmisores que es transitorio y que el mismo sistema nervioso central tenderá a la normalidad. Sin embargo, cuando una persona tiene depresión como enfermedad, tal cual, bien declarada, y ahorita vamos a decir los criterios diagnósticos, cuando una persona tiene depresión, lo que sucede es que esos sistemas de comunicación cerebrales tienden a disminuir, disminuye la cantidad de serotonina, disminuye la cantidad de noradrenalina, puede disminuir la cantidad de dopamina y eso en general va a explicar por qué una persona con esos estados de mala regulación en el ánimo los va a tener de manera estable y que a pesar de que esté haciendo esfuerzos importantes para conservar un equilibrio, por ejemplo, levantarse todas las mañanas un poco a la fuerza para ir al trabajo, o para ir a la escuela o intentar alimentarse, la persona a pesar de esos esfuerzos no logra sentirse bien, ¿de acuerdo? Entonces un poco la visión que tenemos la comunidad sobre la depresión es que pues como no cojea una persona, como no le sangra a una persona una parte del cuerpo cuando está deprimida, pues entonces no necesariamente notamos que está padeciendo una enfermedad y entonces solemos dar recomendaciones de buena fe, pero que no necesariamente son útiles para las personas con depresión, como echarle ganas, como hacer esfuerzos. Sin embargo, pues es importante reconocer que una persona que está deprimida todos los días intenta llevar a cabo muchas tareas para lograr mantener un equilibrio. Bañarse, tratar de alimentarse, tratar de sociabilizar, hacer quizás un poco de actividad física o intentar levantarse del sillón, ¿sale? Sin embargo, como hay un desbalance en esos sistemas de comunicación cerebral que mencionábamos, puede ser que una persona, a pesar de esos intentos y de esa buena voluntad de hacer un esfuerzo para estar mejor, la persona no lo va a poder hacer y entonces por eso es importante reconocer la diferencia. Una cuestión de tristeza es una reacción emocional que a veces tiene que ver con circunstancias externas de la que la persona se puede sobreponer haciendo esfuerzos. Sin embargo, la depresión es un cambio en el metabolismo del cerebro que hace que a pesar de que una persona intente estar mejor, no necesariamente lo puede llevar a cabo. Bueno, ¿cómo saber que una persona está deprimida si la tristeza y la depresión tienen ciertas semejanzas? Bueno, cuando una persona tiene depresión, tiene que tener al menos uno o dos síntomas importantes, como la tristeza estable o la dificultad para sentir placer a estímulos normales. Por ejemplo, la tristeza es claramente un ánimo deprimido, un ánimo bajo, en el que la persona no puede sentir alegría, no está alegre, ¿sale? Pero aparte la persona está en contextos en donde puede convivir con la familia, estar en el trabajo, estar con los amigos, incluso tener relaciones sexuales, hacer compras, y la persona a pesar de esos estímulos agradables no necesariamente se siente bien, ¿sale? No logra sentir emociones. Finalmente, acompañando a la tristeza y al sentimiento de no sentir placer o a la falta de sentimiento de placer, hay otros síntomas físicos o cognitivos que son importantes. Por ejemplo, a menudo hay una disminución del apetito, hay una disminución en las horas del sueño, pueden haber también disminución de la energía, pueden haber dificultades para mantener la atención o mantenerse concentrados, y hay otro tipo de sentimientos peculiares como un sentimiento de culpa o de autorreproches por cosas que uno haya hecho o haya dejado de hacer, y eventualmente en condiciones más graves de molestias de depresión, las personas pueden llegar a considerar ideas sobre terminar con su vida, sobre que sería mejor estar muerto o inclusive cómo hacer para terminar con la vida. En todo caso, este conjunto de síntomas que les acabo de decir tienen que estar la mayor parte del día, casi todos los días, por periodos fijos de 2 semanas o más. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona deprimida? Bueno, ya decíamos ahorita entre 2 semanas, y también pueden haber depresiones crónicas que hagan a una persona sentirse así por periodos de más de 2 años. ¿Cuánto? 20 años incluso, ¿no? Entonces es importante que si ustedes identifican a una persona que tiene un ánimo bajo y que no disfruta las cosas que hace habitualmente junto con otros síntomas,
de cambios en el apetito, de cambios en el sueño, de cambios en la energía, y que a pesar de el incentivo de hacer ejercicio juntos, de comer juntos, de salir a hacer actividades juntos, la persona no se siente bien y uno lo identifica que es un síntoma, un conjunto de síntomas estables sobre el paso del tiempo, uno pueda darle recomendaciones. ¿Qué hacer en todo caso? Bueno, ya solo para terminar, cuando una persona está triste como una reacción emocional a una contingencia, lo mejor es tener un ambiente enriquecido. ¿Qué significa un ambiente enriquecido? Un ambiente enriquecido significa sacudirse un poco del estrés que se ha generado en el entorno de la persona, y entonces puede ser que la persona conviva con un grupo diferente de su mismo sistema de amigos, que la persona baje las horas dedicadas al trabajo. ¿Qué significa? Significa que la persona puede hacer otro tipo de actividades recreativas como ejercicio, lectura, cine y otro tipo de actividades. ¿Qué más hacer? Bueno, alimentarse bien, acompañarse entonces de personas que le generen cierto nivel de bienestar, también bañarse, arreglarse, hacer algunas compras, también puede ser útil cuando alguien está triste por una situación contextual. Sin embargo, por ejemplo, cuando alguien está deprimido por esos cambios en el metabolismo cerebral que decíamos hace un momento, es importantísimo darle la recomendación a una persona que reciba una atención terapéutica especializada o médica psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la atención terapéutica la lleva a cabo un psicólogo que justamente maneja el detonante de la depresión, el estrés que generó esta respuesta emocional estable de depresión, por ejemplo, en el caso de un tratamiento médico, que siempre tendría que estar siendo prescrito por un médico que sabe utilizar tratamientos antidepresivos, o en particular los médicos psiquiatras, somos los encargados de esos tratamientos, que se pueda dar una recomendación de este tipo si es necesaria, ¿de acuerdo? Hay personas que piensan que tener terapia es mejor que ir al psiquiatra, hay personas que piensan que es mejor ir al psiquiatra en vez de ir a la terapia, pero en realidad los dos abordajes son complementarios, y tener los dos simultáneamente es mejor que tener uno u otro por separado. Entonces, si ustedes consideran que alguien cercano está deprimido porque tiene síntomas estables, ¿de acuerdo? Y que a pesar de considerar que está haciendo esfuerzos para estar mejor, no logra hacerlo, bueno, hay que ofrecerle la opción de una terapia y de una valoración médica. Quizás el psiquiatra valore a una persona con depresión y le diga: no es necesario que tomes un medicamento, sigue con tu tratamiento terapéutico, pero ven a platicar conmigo en 1 mes o 2 meses para ver cómo te fue. Y entonces la persona puede confiar en continuar con un tratamiento terapéutico hasta tener una revaloración de la respuesta del tratamiento psicológico que tenga la persona, ¿sale? Si fuera el caso de tener un tratamiento médico también simultáneo al tratamiento terapéutico, es importante decir, les voy a contar lo mismo que le digo a mis pacientes cuando les recomiendo por primera vez un tratamiento. Hoy día los tratamientos para la depresión no son tóxicos, no son adictivos, no hacen daño al corazón, ni a los riñones, ni a los pulmones, ni a ninguna parte del cuerpo. Los tratamientos hoy día son tratamientos absolutamente seguros, que no implican ningún riesgo, pero que sí necesitan tener una recomendación adecuada y un seguimiento para saber por cuánto tiempo los van a tomar. Un mito común sobre el tema de los tratamientos médicos en psiquiatría para depresión es cuánto tiempo lo va a necesitar una persona, y si una vez que lo empieza a tomar lo va a seguir tomando toda la vida. Ese mito hay que desestimarlo. Lo importante de un tratamiento médico es que se tome por el tiempo que se tiene que tomar, y si una persona llega a un punto de estabilidad en el que se considera que ya es una estabilidad sostenida, entonces la persona, o sea, de control de síntomas de manera sostenida, entonces la persona puede dejar de tomar el medicamento con la recomendación de un médico y con el seguimiento, solamente para estar seguros de que la suspensión del tratamiento es la mejor idea y que se puede mantener así en el resto del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cedo el micrófono y la conducción del programa. Si hay alguna duda o alguna pregunta, las voy a contestar en este momento. Por ahí había alguien comentado que se quería suicidar. Rayos. Bueno, ¿estoy abierto en el micrófono? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Por aquí tenemos presente un comentario sobre alguien del auditorio que ha tenido ideas sobre querer morir o hacer algo para terminar con su vida. Bueno,
es importante comunicarse a la línea de la vida. Justamente este sistema de comunicación está abierto 24 horas, 365 días del año y justamente es una plataforma disponible para que si una persona en el auditorio de nuestra comunidad, de nuestros entornos laborales, familiares, se siente mal, podamos recomendarle, comunícate. Si ahorita se puede poner en el Facebook Live, la línea de la vida es 800-911-2000, de nuevo, 800-911-2000, o se pueden comunicar vía Twitter también y pueden tener acceso a esa comunicación directa. No están solos, las instituciones están disponibles para darles la ayuda. Ahorita que intenté conversar con ustedes, justamente es importante sensibilizar a que esto es una posibilidad, pero que las personas pueden recibir ayuda, los tratamientos son eficaces y no tenemos por qué padecer una depresión de largo plazo si hay opciones de un tratamiento oportuno. ¿El sufrir insomnio y tenerle miedo a la muerte es depresión? ¿Y tener ataques de pánico? Ok, si la pregunta es muy clara también en el chat, nos dicen que si tener insomnio, ataques de pánico y aprehensión son síntomas de depresión. Bueno, parte de ese repertorio emocional que mencionaba hace un momento sobre la tristeza, el enojo, la ira, etcétera, incluye síntomas de ansiedad. A veces pensamos en la ansiedad como síntomas estrictamente complementarios a la depresión. Son dos sistemas diferentes, pero se acompañan a menudo. Depresión, como lo mencionaba hace un momento, implica emociones como tristeza, falta de sentir placer, cambios en el ritmo del sueño y de apetito y de energías y de atención y concentración. Esos en conjunto son depresión, pero a veces pueden ir de la mano pegaditos síntomas como ansiedad, que significa estar intranquilo, estar preocupón. También pueden haber otro tipo de síntomas como no poder dormir, no por un insomnio fatigante, sino porque la persona llega el momento de la noche en el que está con tantos pensamientos y preocupaciones que se mantiene intranquilo y no puede descansar. Entonces ahí son síntomas que pueden ir de la mano de la depresión, pero no necesariamente lo es, pero también requieren tratamiento si llegan a tener el impacto clínicamente significativo de pues justamente no poder hacerte funcionar en tu cotidianidad, en el trabajo, en la escuela y con la familia. ¿El uso de clonazepam para dormir afecta a mi cerebro? Ok. También hay una pregunta muy importante sobre el uso del clonazepam como tratamiento para la depresión. Sí, históricamente se ha llegado a considerar que algunos tratamientos, justamente como el clonazepam, hay otros como el alprazolam, diazepam, lorazepam, son tratamientos para depresión. En realidad no lo son, ¿de acuerdo? Esos medicamentos se prescriben justamente para otro tipo de síntomas, como los síntomas de la ansiedad que les mencionaba hace un momento, estar intranquilo, tener ataques de pánico, eso sí requiere ese medicamento por una temporada breve de tiempo. Sin embargo, el clonazepam es un medicamento que en el caso de la depresión y de la ansiedad funciona como el paracetamol, una infección de vías respiratorias. Cuando ustedes tienen una infección bacteriana necesitan un antibiótico y un analgésico. En este caso el clonazepam es como un analgésico de la depresión, solamente alivia algunas molestias como el insomnio transitoriamente, en lo que el tratamiento antidepresivo de fondo hace lo que tiene que hacer. En particular el clonazepam tiene que ser un tratamiento transitorio que les mencionaba y que en teoría debería utilizarse por un periodo breve de tiempo, entre 1 mes y hasta 3 meses, y en el peor de los casos se debería utilizar hasta 6. Más allá de ese tiempo, aunque las personas lo pueden haber mantenido, van a empezar a aparecer algunos efectos colaterales como disminución de la atención, de la concentración, dificultades en el lenguaje o dolores de cabeza. Entonces no tiene sentido tener efectos colaterales de un medicamento si ustedes lo pueden suspender o si un médico lo puede mantener bajo control, ¿de acuerdo? Entonces, en todo caso, intenten evitar esos y utilizar los antidepresivos que yo les mencionaba hace un momento, que no son tóxicos, que no son adictivos, que no hacen daño al corazón ni a ninguna parte del cuerpo. ¿Cómo está afectando la pandemia, sobre todo en cuanto a el aumento en las adicciones, y si esto puede influir en que más personas quieran quitarse la vida? Ok, bueno, finalmente para terminar esta transmisión nos hacen una pregunta sobre el efecto de el COVID como contingencia pues mundial sobre la depresión y sobre el consumo de sustancias. Bueno, claramente el COVID ha sido una enfermedad que ha desconcertado al mismo sistema de salud en una parte cuando anticipamos que iba a llegar, pero también nos ha desconcertado de manera individual y social porque
pues hemos tenido que generar nuevas adaptaciones, hubieron despidos en algún momento, hubo disminución del tiempo dedicado al trabajo, de capacidad de ingresos. Claramente mantenernos aislados de un entorno familiar o social pues puede generar cierto nivel de estrés, tener una disminución en la capacidad de generar ingresos para uno mismo o para nuestra familia y nuestro entorno puede generar estrés, ¿de acuerdo? Entonces todos estos factores estresantes mencionábamos pueden influir sobre reacciones como la tristeza, ¿de acuerdo? Que si a su vez la tristeza se vuelve un síntoma estable por periodos de 2 semanas o más, entonces podríamos estar preocupados por tal. Si una persona con estas emociones como tristeza o depresión identifica que el uso de alguna sustancia como tabaco, como alcohol o como alguna otra revierte entre comillas el efecto de esta percepción de estrés o revierte entre comillas el malestar emocional que se genera, puede tener un vínculo con el inicio y el mantenimiento del consumo de unas sustancias. Una recomendación que hizo el Comisionado Nacional contra las Adicciones durante la epidemia, al inicio de ella, fue que si ustedes no consumen sustancias, no las consuman. En particular, esta situación de contingencia nos ha afectado a la mayoría de las personas, hemos tenido que generar nuevas estrategias de adaptación, pero también es importante decir que no están solos de nuevo, hay personas a su alrededor, el resto de la familia, el resto de la sociedad, también la expectativa de que poco a poco las cosas irán mejorando, entonces no necesariamente tienen que acceder a la búsqueda de una sustancia para revertir un estado emocional. Claramente hay un vínculo entre ellas, pero pues también si tenemos un comportamiento dentro de todo pues relativamente razonable, podemos evitar tener o adquirir nuevas conductas de riesgo que nos pongan en vulnerabilidad para depresión o para una adicción. Listo, pues entonces despedimos esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Gobierno de México.